En la oscuridad del mar, a 13.000 pies de profundidad, los científicos han encontrado algo que cuestiona nuestra existencia. Una cosa que no se suponía que existiera a tales profundidades. Pero el descubrimiento de esta cosa nos ha dado una gran advertencia. Habíamos escuchado solo hace un mes que organismos del fondo marino están saliendo en enormes cantidades. ¿Fue esta la razón detrás de ello? Un día del año 2013, el científico de aguas profundas Andrew Sweetman y su equipo estaban investigando sobre la salud de estos animales submarinos. Pensaron que esta área en particular podría resultar peligrosa para los animales en el fondo marino. En la zona Clarion-Clipperton, que se encuentra en el Océano Pacífico, entre Hawái y México. Ahora, ¿por qué era peligrosa? Te lo contaré en un momento. Inspirado por este mismo pensamiento, Andrew Sweetman diseñó un aterrizador automatizado para el fondo marino y lo envió a 5.000 metros de profundidad. Tan pronto como el aterrizador llegó al fondo, su boca se abrió y comenzó a succionar el agua en una cámara especial llamada cámara bentónica. Esto es básicamente un tanque que aísla el agua en el fondo y al aislarla estudia la química del agua en su estado natural. Al hacer esto, encontraron que la cantidad de oxígeno en tales aguas profundas es mucho menor y la velocidad también es más baja. Como hemos descubierto, el 80% de la producción de oxígeno ocurre en la superficie del océano. Las plantas, algunos fitoplancton y algunas bacterias son responsables del proceso de fotosíntesis. Y luego, este oxígeno se disuelve en las capas inferiores del océano, lo que ayuda a la vida marina a sobrevivir. Se sabe que la cantidad de oxígeno sigue disminuyendo día a día en las capas más profundas del océano, porque naturalmente las criaturas que viven arriba lo consumen así. Pero lo que Andrew Sweetman vio en su descubrimiento fue absolutamente extraño. Debido a la falta de oxígeno, las algas y el lodo se estaban acumulando rápidamente en el fondo. Incluso después de que todos los peces consumieron el oxígeno, este no estaba disminuyendo, sino aumentando. Y en algunas áreas encontraron más oxígeno en la profundidad que en la superficie. Esta observación fue tan extraña que Andrew y su equipo no podían creerlo al principio. Lo probaron nuevamente usando diferentes equipos de medición y finalmente confirmaron que sí, era cierto. Así que, en las profundidades del océano, debe haber algo que esté produciendo este oxígeno desconocido. Esto fue nombrado el oxígeno oscuro. Pero, ¿cómo se estaba produciendo exactamente este oxígeno oscuro y cómo ha permanecido oculto de nosotros tanto tiempo? Los extraños y gigantescos seres del fondo marino dependen de este oxígeno oscuro, ¿o este oxígeno oscuro juega algún papel en su evolución? Todas estas preguntas comenzaron a inquietar a Andrew y luego hizo una observación muy interesante. Quizás recuerdes que al principio mencioné que Andrew tenía la sospecha de que las criaturas en el fondo marino podrían estar en peligro. Pero, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Porque la zona Clarion-Clipperton es un área muy famosa. Específicamente, para la minería en aguas profundas, es literalmente una máquina para imprimir dinero para los multimillonarios. Las investigaciones indican que esta área contiene billones de dólares en minerales, metales y recursos valiosos. Si evalúas esto en números, la cifra resulta ser de 16 a 17 billones de dólares. Solo imagina, billones de dólares en metales y minerales están presentes aquí. Entre ellos, todos son metales en demanda. El manganeso, níquel y cobalto constituyen alrededor del 75 al 85% de ellos. Estos se encuentran a través de una sola fuente, y esa fuente es... Estos son nódulos polimetálicos en forma de papa. Estas piedras son tan raras que tardan millones de años en formarse. Obviamente, se forman de manera natural. Durante este proceso, los metales y minerales se depositan lentamente capa por capa. Y la parte divertida es que estas piedras están distribuidas en 90 lakh kilómetros cuadrados en esta área. Su cantidad total se estima en alrededor de 2.100 crore toneladas. ¿Hay un misterio oculto de oxígeno oscuro en estas piedras? Esta pregunta surgió para Andrew y su equipo, pero ¿quién podría responder a esta pregunta? Solo una persona, que era un rey de la química marina y antiguo colega de Andrew, el Dr. Franz Geiger. Después de reunirse con el Dr. François Geiger, ambos científicos decidieron que, ¿por qué no probar esta piedra preciosa en su propio laboratorio?
Exactamente, crearon un ambiente para descubrir qué hay dentro de la piedra del océano. De esta manera, podremos observar el comportamiento de estas piedras más de cerca. Y el misterio se resolverá frente a nuestros ojos. Por eso trajeron los nódulos polimetálicos del fondo del océano y los infectaron con cloruro de mercurio durante varios días. Así que si hay alguna bacteria productora de oxígeno presente en ellos y sigue produciendo oxígeno, entonces morirán. Y finalmente, los mantuvieron en un frasco hermético, lo mantuvieron en un ambiente de agua fría y salada y revisaron regularmente los niveles de oxígeno para rastrearlos. Y exactamente lo mismo sucedió que estaba ocurriendo en el fondo marino. En lugar de disminuir, el oxígeno comenzó a aumentar en el frasco. Y tanto así que había aumentado 3 veces más que el nivel normal. Así que ahora se demostró que en estos nuevos nacimientos, la fuente de oxígeno no es ninguna planta o microorganismo. Por lo tanto, la fuente de este oxígeno no es biótica, sino abiótica. Al final, la pregunta que quedaba era, ¿cómo se estaba liberando oxígeno de una piedra negra y áspera? Bueno, ahora solo era necesario realizar un último experimento, a través del cual la duda del Dr. Geiger finalmente se aclararía, pero para el Dr. Geiger esta no era una tarea fácil, porque estaban siendo perseguidos por algunas personas codiciosas que querían sacar dinero de esto. Hagamos una pausa aquí un momento y quiero hacerte una pregunta. Mira, el oxígeno, que es literalmente nuestra vida, nuestra alma, ¿existió nuestra vida gracias a este gas? ¿O las plantas solo crearon oxígeno después de que la vida apareció en la Tierra? Entonces, ¿el oxígeno dio origen a la vida o la vida dio origen al oxígeno? Un poco como la pregunta de si fue primero el huevo o la gallina, te sorprenderá escuchar esto. La Tierra nació hace unos 4.5 mil millones de años y la vida comenzó en la Tierra después de eso. Primero, la vida apareció entre 3.8 y 4.1 mil millones de años atrás. Se cree que hasta hace unos 2.4 mil millones de años había muy poco oxígeno en la Tierra. Solía ser solo 0.001% y hoy es del 21%, y por eso podemos vivir y sobrevivir hoy. Así que surge la pregunta, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en la Tierra hace 2.4 mil millones de años que causó una explosión de oxígeno? Bueno, antes de entender eso, es innegable que la explosión de oxígeno forzó a las criaturas en la Tierra a evolucionar y adaptarse. Imagina la Tierra de hace 2.7 mil millones de años. Se parecía a un planeta alienígena, cielo denso y naranja, lleno de metano. Sin oxígeno, el mar estaba lleno de azufre y hierro. La vida emerge entre estos organismos que se alimentan de este desecho químico. En este desecho, nace un héroe que cambiará el destino del universo para siempre. Las cianobacterias que crearon una mutación genética. Gracias a esto, se hizo posible que un organismo unicelular produjera y almacenara energía a través de la luz solar. Esto es lo que hoy llamamos fotosíntesis. Durante este proceso, se liberó oxígeno como un subproducto tóxico. Como resultado, la dirección y el destino de la vida cambiaron por completo. La vida se multiplicó rápidamente y los niveles de oxígeno continuaron aumentando. Como si la Tierra y los océanos estuvieran siendo llenados de oxígeno pulgada a pulgada. Así fue como ocurrió que las formas de vida que antes prosperaban comenzaron a morir. Porque el gas oxígeno era nuevo para ellos, era tóxico, porque el oxígeno es extremadamente reactivo. Pero este cambio también dio origen a un nuevo tipo de forma de vida, para quien este oxígeno venenoso era como néctar. Nuestros ancestros microscópicos nacieron, que luego, en este mundo rico en oxígeno, en este entorno rico en oxígeno, el gas oxígeno mismo. Más tarde se formó ozono en la atmósfera superior, gracias a lo cual, bajo su protección, pudimos multiplicarnos y evolucionar. Todas esas formas y colores en los que existimos hoy. Los científicos llamaron a este evento el gran evento de oxidación, y solo después de esto, la vida tal como la conocemos, comenzó a formarse. El mismo aire que respiramos hoy. Pero ahora hay un giro en la historia. El descubrimiento de este nuevo oxígeno oscuro contradice este hecho.
porque el oxígeno ya estaba presente en la Tierra desde el principio, según los datos encontrados en la última investigación. De hecho, incluso hoy, los estudios no muestran que las primeras formas de vida encontradas en las capas profundas del océano tuvieran alguna adaptación que les permitiera sobrevivir en la superficie de este planeta. El 88 al 92% de las especies aquí son tales que solo se encuentran en esta región del mundo. Pero nuestro conocimiento sigue siendo desconocido y no descubierto, y todo esto depende profundamente de este oxígeno oscuro hasta donde sabemos. Se realizó alguna exploración en esta área en la década de 1980. Para realizar la prueba y todo el sistema colapsó, 70 a 80% de la vida fue destruida, hasta tal punto que incluso después de tantos años no han podido recuperarse. Sentimos que todo el fondo marino es solo un ecosistema, pero pensar así es un gran error. Es como decir, si vivo en Mumbai, entonces todo el mundo es como Mumbai. Si encuentras un tigre de Bengala en India, un canguro y una avestruz en Australia, luego encuentras osos polares en el Ártico. Cuanto más profundo vayas en el mar, más criaturas diversas encontrarás. Donde encuentras criaturas extrañas en cada paso y sigues encontrando nuevas especies una tras otra, las cuales solo han sido descubiertas en los últimos años. No lo creerás cuando una ballena azul muere en la superficie. Entonces, hasta que se hunda, miles de criaturas se alimentan de sus 150 toneladas de carne, no por un día, sino durante 50 años. Primero, grandes depredadores como los peces hacha y los tiburones se alimentan de su carne. Luego, carroñeros como crustáceos y moluscos comen la carne restante. Después de eso, los gusanos limpian lo que queda. En el fondo marino, cualquier hueso, cráneo y concha dura que quede es devorado por las bacterias que comen químicos. Producen sulfuro de hidrógeno en grandes cantidades. Esto se conoce como la etapa sulfofílica. Y ya sabes sobre el sulfuro de hidrógeno, que es el mejor alimento para las criaturas de aguas profundas, las cuales son luego consumidas por gusanos tubulares, que son luego consumidos por calamares y peces, y este ciclo sigue en marcha. Esta es la belleza de la naturaleza. ¿Sabías que hay lagos tóxicos en el fondo marino? Es tóxico para nosotros, pero para algunos es su mundo. Estos son manantiales fríos o pozas de salmuera, que son estanques venenosos, que existen en el fondo del océano incluso hoy. Esto se debe a que estas pozas de salmuera se forman cuando se acumula agua extremadamente salada, 5 a 6 veces más salada que el agua del mar, e incluso un poco de ella puede ser mortal para cualquier criatura en el mar, porque su densidad es mucho más alta, y por eso nada puede flotar aquí. Debido al metano, otros gases y minerales, a veces puede volverse aún más peligroso. Estos lugares también son peligrosos para los animales. De hecho, este lugar es el alimento de muchas bacterias. Estas bacterias comen muchas capas de este lodo que luego liberan químicos, minerales y nutrientes, e incluso tiburones. Este es un ejemplo típico de cómo incluso un pequeño organismo conecta una gran cadena alimentaria en un ecosistema, de la cual depende la supervivencia de muchas criaturas. Esto ha sido cierto a lo largo de numerosas eras. Y ahora hablemos de los nódulos polimetálicos, que también producen este oxígeno oscuro. Sostienen un gran ecosistema, y las operaciones de minería de la década de 1980 ya han demostrado esto. 70 a 80% de los organismos y su ecosistema no se han recuperado incluso después de 45 años. Pero desafortunadamente, incluso después de toda esta investigación, todavía puedes encontrar un poderoso lobby que está presionando por más minería aquí. Como The Metals Company, lo más irónico es que The Metals Company financió la investigación en aguas profundas a través de científicos. Pero cuando la verdad real comenzó a salir lentamente, intentaron ocultarla. The Metals Company llamó a sus hallazgos científicos defectuosos y engañosos, e incluso intentó desacreditar la revista científica, que es una revista científica muy respetable. Incluso intentaron suprimirla por completo. ¿Son sus objetivos más importantes que las vidas de las criaturas? Bueno, esta fue solo una forma de detenerlo, que pudieron hacer los dos, el Dr. Andrew Sweetman y el Dr. Franz Geiger. Estos dos científicos lo habían probado. En su experimento de laboratorio encontraron que los nódulos metálicos en realidad liberan gas oxígeno en el agua, pero aún tenían que probar el mecanismo exacto detrás de esto. ¿Qué mecanismo está produciendo realmente gas oxígeno aquí? Así que estos dos científicos finalmente intentan averiguar cómo ocurre esto. Bueno, el Dr. Franz era consciente de que ya habían intentado probar esto a través de un experimento hace mucho tiempo, que en algunos casos especiales, al hacer que el agua de mar interactúe con metales, se puede generar electricidad.
Sí, como una batería submarina. De hecho, podemos crear un tipo de reacción simple aquí, el mismo tipo de reacción que hemos estudiado en la infancia. El agua, que es H2O, se puede dividir en dos partes, hidrógeno y oxígeno. Estoy hablando de electrólisis. Así que tal vez estos nódulos polimetálicos submarinos tampoco estén liberando oxígeno debido a esta reacción. Hay también una batería submarina oculta en lo profundo del núcleo de la Tierra que está llevando a cabo este proceso de producción de oxígeno oscuro. Suena extraño, ¿verdad? Probar esto era muy importante, así que una vez más, ambos científicos llevaron estas piedras al laboratorio y trataron de averiguar si realmente podían producir oxígeno en un ambiente completamente oscuro. Después de eso, conectaron dos electrodos a la superficie de esas piedras y lo midieron con un voltímetro. Y se quedaron sorprendidos, quiero decir, tanto emocional como literalmente, porque se produjo electricidad de 0.95 voltios. Pero, ¿cómo exactamente? Bueno, déjame darte una breve revisión de los conceptos de física en resumen, entonces lo entenderás. Mira, ¿qué significa 0.95 voltios de electricidad? Y eso solo de una piedra. Así que el principio simple de la electricidad es que la electricidad siempre fluirá de alta potencial a bajo potencial. Este es básicamente un principio universal que se aplica en todas partes del mundo. Por ejemplo, imagina que tomas una tubería frente a ti y la llenas de agua. ¿Se moverá el agua en esta tubería hacia adelante por sí sola? No, ¿verdad? No lo hará. Pero si tomas un pistón y lo levantas, entonces se creará una fuerza en el agua de esa tubería que la empujará hacia adelante. Bueno, la electricidad funciona de la misma manera. Levantar la tubería crea una diferencia de potencial y la fuerza que empuja el flujo de agua hacia adelante es lo que medimos. En una celda hay un dispositivo llamado batería, que también se llama batería de 1.5 voltios. Tiene un terminal positivo y un terminal negativo, y hay una diferencia de potencial de 1.5 voltios entre ellos. Y para cubrir la diferencia, del lado donde hay más agua en el tanque al otro lado donde hay menos, la carga se mueve debido a la fuerza de 1.5 voltios. Y ahora si conectas cualquier circuito a ello, como un bombillo por ejemplo, entonces la carga pasará a través de ese circuito también, del terminal negativo al positivo, y ese bombillo se encenderá. Ahora, si miras más a fondo en esta piedra polimetálica, verás que el manganeso ya está presente. La energía que se genera en nuestras baterías y el terminal positivo en las baterías es creada. No contienen zinc como en las baterías, sino que es reemplazado por óxido de hierro, que juega el papel del terminal negativo, y el medio en el que llaman electrolito, que en realidad es agua de mar, que está llena de iones como Na+, Cl, H2 y hidróxido. Y por eso, cuando los científicos lo probaron, en un momento, cuando un electrodo estaba conectado y en el otro extremo, el otro electrodo, el voltímetro, mostró una lectura de 0.95 voltios de electricidad. Los científicos quedaron sorprendidos por los resultados del experimento, ya que nunca esperaron producir electricidad en voltios, pensando que sería mucho más bajo, incluso en nanovoltios. El experimento generó una cantidad sustancial de electricidad, superando con creces sus expectativas. Ahora, si se está produciendo electricidad de esta manera en muchos lugares, ¿significa esto simplemente que el proceso de electrólisis está ocurriendo naturalmente, en el cual se está produciendo oxígeno oscuro? Bueno, hay un detalle. Ambos científicos concordaron en que, para llevar a cabo el proceso correctamente, se requiere al menos 1.23 voltios de electricidad, pero aquí vemos algo diferente. Solo obtuvimos alrededor de 0.95 voltios. Así que, en su artículo de investigación, escribieron que esta piedra aún puede producir electricidad incluso con menos de 1.23 voltios. Si estos se encuentran juntos en un solo lugar o en forma agrupada, lo cual es bastante común en un paisaje de aguas profundas. Por ejemplo, si conectas dos piedras juntas, pueden producir 1.9 voltios. Esta investigación se validó adecuadamente solo en 2023 y también se confirmó con datos estadísticos que el vínculo entre voltaje y producción de oxígeno es consistente. Y después de esto, finalmente, en 2024, una revista científica revisada por pares, Nature Geoscience, publicó este estudio en Science, porque había mucha evidencia convincente. En septiembre de 2024, The Metals Company hace una respuesta inusual. Después de analizar cuidadosamente los datos y notas de investigación, declararon que este descubrimiento es en realidad defectuoso. Dijeron que han estado financiando investigaciones durante años invirtiendo $75 millones.
para hacer minería honesta y sostenible para que se pueda producir energía limpia. Pero ¿qué tan confiable es la empresa? Esto es como un gato diciendo cuidaré la leche. Mientras tanto, surgió el Centro de Investigación de Minerales Críticos del Océano, sacando a la luz todo este problema. Porque lo que dijeron fue que otros 2 investigadores ya habían realizado este experimento antes, pero no obtuvieron tales resultados. Como la Universidad del Sur de Dinamarca había realizado una investigación similar. Pero cuando utilizaron un tipo diferente de aterrizador, el aterrizador Covariance, obtuvieron el resultado opuesto. El oxígeno no aumentó, en realidad disminuyó. Ahora, la respuesta de Andrew y su equipo a esto fue que un solo aterrizador Covariance no puede medir los resultados con tanta precisión. Pero algunos otros científicos e investigadores genuinos también expresaron preocupaciones, como el investigador independiente Bo Barker Jorgensen de la Universidad de Aarhus. Él obtuvo resultados completamente opuestos. Y le dijo a una revista en una entrevista que había fallas metodológicas en la investigación de Sweetman. Como en el experimento de laboratorio número 1 no pudimos replicar la presión del fondo marino, por lo que en el resultado final son irrelevantes. O entonces, número 2, ¿cómo se está creando exactamente de 0.95 a 1.23 voltios? Eso es bastante especulativo y no se ha probado un mecanismo claro para esto. Y número 3, en la investigación ni siquiera se midió el gas hidrógeno con precisión. Porque si se está produciendo electrólisis, si H2O se está dividiendo, entonces junto con el oxígeno también debería liberarse gas hidrógeno. Así que ¿por qué no está aumentando el gas hidrógeno? Así que, en general, según Jorgensen, esta investigación nos ha dado más preguntas que respuestas. Y esto muestra claramente que incluso hoy sabemos muy poco sobre el océano. Entonces, ¿la investigación de Andrew y su equipo es incorrecta? Esto no ha sido probado. Entonces, ¿es este el final? No, el juego apenas ha comenzado a acelerarse, porque el resultado de Andrew obtuvo más apoyo que críticas. Siempre que haya un nuevo descubrimiento en ciencia, se producen debates masivos, que también es la belleza de la ciencia. Porque esto nos ayuda a nosotros y a la prueba, a encontrar la verdad con precisión y exactitud. La repetibilidad es muy importante en ciencia. Por eso muchos científicos todavía están realizando tales experimentos, para observar y experimentar por sí mismos. Pero hasta ahora, a partir de junio de 2025, la buena noticia es que, a pesar de las presiones intensas, trucos engañosos y el cabildeo de estas compañías mineras, la mayoría de los científicos marinos profundos y, con su confianza, 33 países todavía están apoyando una prohibición o al menos un paro temporal en la minería en aguas profundas. Y recientemente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una autoridad global, también ha impuesto un paro temporal en la minería en aguas profundas hasta que comprendamos completamente los riesgos asociados con la minería en aguas profundas. Pero la dura verdad es que la minería en aguas profundas es solo un pequeño adelanto de la codicia de nosotros los humanos. Mira esta área. Su tamaño es el doble de Pakistán, pero esto no es tierra. En realidad es un montón de basura. Sí, es un montón de basura 2 veces el tamaño de Pakistán o 3 veces el tamaño de Rajasthan. Incluso los peces de las islas del Pacífico se ven afectados por ello. Y esto es solo la punta del iceberg, donde la basura está extremadamente concentrada en la superficie y en algunas áreas la concentración en el agua es igualmente sólida. Al inspeccionar de cerca estos bordes suaves, notarás que esta área puede potencialmente convertirse en un parche más grande que India. Según una investigación realizada en 2014, hay al menos 5.25 billones de piezas de plástico aquí, cuyo peso total es de aproximadamente 260 toneladas. Y solo con mirar la superficie no lo creerás. Cada año, 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos mueren. O algunas criaturas marinas se enredan en bolsas de plástico o redes de pesca de nylon flotando en el océano. Y lo más preocupante es que este no es un problema que terminará pronto, porque hay al menos 5 parches más como este, pero Dios sabe cuántos más parches menores están presentes. Hay un oficial naval retirado e investigador, Víctor Vescovo. Escucha su historia. Durante su expedición Five Deeps, planeó llegar al punto más profundo de todos los océanos. Al llegar, descubrió bolsas de plástico y envolturas. Pero mientras seguía avanzando por el fondo, navegando, vi lo que parecía ser 1 o 2 partículas de materia hecha por el hombre, y una de ellas tenía una letra impresa en ella. Solo imagina, incluso en el fondo del mar,
A 11 kilómetros de profundidad, en un lugar tan remoto, el plástico todavía está presente. Ahora, el mayor problema es que este plástico nunca desaparecerá, nunca será destruido naturalmente. Durante siglos, solo seguirá acumulándose, lo cual es tóxico para los peces y su ecosistema. Déjame decirte cómo estamos viendo este desastre desarrollarse. Según algunos informes, para 2040, la cantidad de plástico en los océanos podría triplicarse, o en algunos lugares podría haber más plástico que peces. Solo imagina, y esto es solo acerca del plástico de gran tamaño que mencioné, lo que significa que los microplásticos en el océano se multiplicarán aún más rápido. Según un estudio de 2017, hoy el 71% de las aves marinas y el 30% de las tortugas tienen plásticos y microplásticos encontrados en sus estómagos. Debido a esto, el 50% de ellas mueren por esta razón. Un estudio de la Universidad de Portland encontró que el 99% de los peces que los estadounidenses estaban comiendo contenían trazas de microplásticos. Otra investigación encontró estos mismos microplásticos en el 100% de las muestras de pescado. Hoy, por esta misma razón, ha quedado claro que, en promedio, una persona está consumiendo entre 78.000 y 211.000 microplásticos cada año a través de la comida y la bebida. No lo creerás. Cuando los investigadores de la Universidad de Nuevo México estudiaron 51 muestras de cerebro, descubrieron algo impactante. En cada muestra de cerebro, incluso encontraron la cantidad de plástico equivalente a una tarjeta de crédito. Sí, aproximadamente el 0.5% de la masa del cerebro, que son alrededor de 6 a 7 gramos, es plástico, aproximadamente tanto como una tarjeta de crédito. Imagina la cantidad de plástico que podría estar presente en los pulmones, riñones y otros órganos. Y ten en cuenta que esta prueba se realizó en estadounidenses. En indios, tú y yo, esta cantidad de plástico podría ser aún mayor. Todos lo sabemos, no hay regulación en India para alimentos, agua o aire. Los microplásticos también se están encontrando en las placentas de los recién nacidos. ¿Quién sabe cómo afectará esto el crecimiento y desarrollo de los niños? La humanidad está evolucionando a una velocidad rápida hoy, pero ¿qué pasa con el medio ambiente? Los años pasan mientras los debates siguen ocurriendo, y luego, cuando finalmente se aprueban e implementan, para entonces ya es demasiado tarde. Nosotros, los humanos, somos las únicas criaturas que hemos recibido la sabiduría para convertirnos en las más destructivas de todas. Esta oscura realidad nos ha sido claramente mostrada por este descubrimiento del oxígeno oscuro. Andrew y su equipo, para llevar a cabo una investigación profunda y rigurosa sobre este tema, han recibido un financiamiento de 2 millones de libras de la Fundación Nippon de Japón. Esta investigación, que comenzó en 2025, ahora procederá durante otros 3 años. Y el próximo año, en 2026, este grupo también enviará su equipo más profundo en el mar y estudiará esas muestras. Entre estos, los principales objetivos serán, número 1, reproducir su descubrimiento original. Si sus hallazgos siguen siendo consistentes, será una situación muy buena. Número 2, esta vez también medirán cuidadosamente los niveles de hidrógeno para ver si la electrólisis realmente está ocurriendo en el proceso. No solo se produce gas oxígeno, sino que también se produce hidrógeno. Tercero, investigarán si este es un fenómeno novedoso. Si se está generando hidrógeno, entonces las criaturas de aguas profundas no pueden sobrevivir durante mucho tiempo en presencia de hidrógeno. Y cuarto, también comprobarán si los microorganismos juegan un papel importante en esto. Si son responsables de producir este oxígeno oscuro, o si la fuente de este oxígeno es puramente abiótica e independiente de la vida. Ahora solo piensa en las profundas implicaciones que podría tener esta investigación. Quiero decir, siempre pensamos que la vida solo depende de la fotosíntesis para el oxígeno, para lo cual son necesarios un océano líquido y mucha luz solar. Por eso usamos el telescopio espacial Kepler, para apuntar exactamente a esas regiones. Por eso, basándonos en nuestra comprensión, buscamos planetas en la zona de Goldilocks, o lo más cerca posible de nuestra propia comprensión de condiciones ideales. Pero si vamos más allá, encontramos que el oxígeno oscuro es en realidad una fuente importante de oxígeno. El fondo marino es un lugar donde se puede producir oxígeno incluso sin vida o fotosíntesis. Entonces, ¿deberíamos realmente considerar nuestras misiones de búsqueda de vida alienígena para enfocarnos solo en planetas de la zona Goldilocks?
¿La presencia de océanos líquidos y sol también es un criterio necesario, quiero decir, para que exista vida? Las necesidades son agua, energía y química, agua. Así que, incluso en océanos congelados, puedes encontrar forma líquida en capas más profundas. La energía también puede producirse dentro de mundos congelados. Debido al calor extremo de las chimeneas hidrotermales, la mayoría de los científicos creen que la vida se originó cerca de estas chimeneas, incluso en la Tierra, y no por la energía del Sol. Finalmente, la química y los descubrimientos en aguas profundas apoyan esta respuesta. Curiosamente, mismo durante el origen de la vida en la Tierra, el Sol tuvo un papel muy pequeño. Todas las moléculas biológicas correctas, como los ácidos nucleicos, lípidos y aminoácidos. En ausencia del Sol, todas estas moléculas se formaron solo en el ambiente adecuado. Entonces, ¿es posible producir y hacer evolucionar la vida solo en tales ambientes oscuros y profundos? El oxígeno oscuro es uno de los factores más importantes entre todas estas preguntas. Pero hasta entonces, debemos detener nuestra codicia de destruir nuestro propio futuro. Comparte este video con tus amigos y familiares y nos vemos muy pronto. Jai Hind.